Y en este lado B, que me gusta llamarle a mí, en el Extended Play tenemos el lado A y el lado B. Charlamos ahora con Fernando Girasol sobre qué hace Fer Girasol cuando no está trabajando en press coaching, cuando no está haciendo alguna conversación o alguna entrevista. Bueno, si vamos a hablar del Fernando Girasol persona y no profesional, lo primero es, estoy siendo papá, ¿sí? Estoy siendo papá de Pedro y de Santiago. Pedro acaba de comenzar el secundario, Santiago tiene 8, Pedro tiene 13, y creo que Edades lo que... desafiantes. Edades muy desafiantes, muy lindas, la verdad es que le doy gracias a la vida de haberme permitido ser flexible y encontrar lo bello de cada edad para disfrutar a pleno de mis hijos. Fíjate, Quique, que en esto de contarte la historia personal de quién estoy siendo, cuando no soy el profesional, que indefectiblemente el profesional soy yo también, y le doy gracias también de poder tomar cosas del profesional para compartir, por ejemplo, con mis hijos en lo cotidiano. Como, por ejemplo, llevar a lo concreto, a la acción, esto de que el lenguaje genera nuestra realidad. Yo soy un cultor de la gratitud. A mí, de verdad, es que empezar a practicar la gratitud consciente me cambió la vida, radicalmente me cambió la vida. Entonces, a mis hijos yo les enseño eso, a ser agradecidos. Y hacemos la práctica de gratitud en la mesa, y la verdad es que eso se lo agradezco al profesional que se integra al papá. Claro. De modo que, por un lado eso, y por el otro lado también le agradezco al profesional que me ha permitido resignificar mi historia. Porque cuando yo era adolescente contaba de mi historia que mis viejos se habían separado cuando yo tenía 4 años y que mi papá se fue a vivir a otro país. Y contaba todo eso desde un lugar de víctima, de quien no había disfrutado, no le había pasado bien con su papá lejos, hasta que empecé el camino de la espiritualidad, ¿sí? Que en aquel momento fue en paralelo a lo religioso, porque eran retiros católicos. Claro. Pero fue donde empecé a escucharme, a verme reflejado en otras historias y a darme cuenta que en realidad aquello que yo contaba como una desgracia, entre comillas, podría ser también una bendición, porque tuve un papá lejos que me permitió tener muchos otros papás cerca. Entonces dije, wow, es el mismo observador que lo cuenta como quiere. Ahí me di cuenta, esto que mucho después vi concretamente en el mundo del coaching, Sí. esto del observador y de que yo podía contar el cuento de la manera que yo quería, y te podía contar el cuento para que vos digas, uy, pobre Fernando, o te podía contar el cuento para que digas, che, este es el tipo más afortunado del mundo, definitivamente. Resignificaste. Pude resignificar, exactamente, tal cual. Sí, la mitad de las cosas que vivimos son historias que nos vamos contando. Y vos pudiste en algún momento darte cuenta que podías elegir que el cuento fuera diverso. Qué grande Sí, eso. totalmente, Qué bueno eso. totalmente. Y no solo elegir que fuera diverso, porque fíjate que ese cuento también me sirvió, y yo esto lo cuento también, fíjate cómo, digo, está siempre entretejido el coaching. Cuando me dicen, pero ¿no te sacás un rato la campera del coach? Y yo digo, y es que yo de verdad lo vivo como una filosofía de vida, pero con mucha gratitud. ¿Por qué? Y acá viene la otra anécdota. Cuando yo empiezo a tener las conversaciones con la mamá de mis hijos respecto a nuestro divorcio, a mí se me vinieron todos los fantasmas encima, respecto a, uy, tus hijos la van a pasar mal. Entonces, ¿qué hice? Pedí coaching, porque, digo, es ser coherente, eso es ser coherente, eso no es ser fanático. Entonces, una vez más, ahí fue una de esas conversaciones bisagra, esas conversaciones que te abren un mundo de posibilidades. O sea, mi coach me dijo, ¿qué conversación querés tener con la mamá de tus hijos? ¿Qué le querés decir a tus hijos?
¿Por qué se tiene que repetir la historia? En definitiva, sabemos, siempre cito la definición de coaching de Elena Espinal cuando dice, es la creación de un futuro que no sea continuidad del pasado. ¿Sí? Muy bueno Bueno, eso. esto mismo fue, esto mismo. Entonces a mis hijos me regaló la posibilidad, esa conversación, de darles una buena noticia. Y acá mucha gente me dice, ¿cómo un divorcio nunca es una buena noticia? Bueno, pará. Yo a mis hijos les dije que quería llevarme mejor con la mamá. Le dijimos con la mamá. Nos queremos llevar mejor. Esa es una buena noticia. El cómo lo podemos cuestionar, lo podemos revisar. Sí, el cómo el que vemos hoy es vivir en 2 casas separadas, probar de esta manera. Pero es el día de hoy que cuando yo hago la práctica de gratitud con mis hijos, cada tanto aparece esto de gracias porque tenemos 2 casas, o gracias porque te llevas bien con mamá. Así que, Qué feedback impresionante que te están dando tus hijos. sí, son maestros. Yo sostengo que los hijos también vienen a enseñarnos cosas. La cuestión es que tenemos que tener la disponibilidad de estar atentos para que cuando estamos acostumbrados a escuchar, también allí escuchar. Sin lugar a dudas. Yo creo que, como en tantas otras cuestiones, lo que a veces nos puede llegar a impedir aprender de nuestros hijos es el ego. El ego que te dice, yo soy papá y acá las cosas son como se dice, como la digo yo, y no se discute. Que en alguna ocasión me pesqué en ese rol. El compromiso a tener nosotros la razón. Claro, sí, sí, sí. Pero si estás disponible y atento, pueden aparecer aprendizajes geniales. Sí, sin duda, sin duda. Creo que el aprendizaje es como medular en nosotros, como coaches y como personas, me parece, ¿no? Pero yo siempre aclaro, ante la famosa frase de que a veces se gana y a veces se aprende, que en realidad no es tan así, porque aprende el que quiere aprender. Claro. O no conocemos gente que no aprendió nada, por llevarlo a un extremo, ¿no? Jugando con otra frase. Pero hay gente que ante determinadas circunstancias se queda apegada al lamento, a la queja, al llanto, y se pierde el aprendizaje. Ocurre, yo lo veo, y alguna vez hasta me ha pasado a mí. Por suerte hace mucho tiempo, allá lejos de ese tiempo, pero me ha pasado. De, che, si me quedo en esta de la queja y del lamento, y aunque no me guste nada, si me quedo acá, no aprendo nada. Correcto, exacto. Ni más ni menos que eso. Fer, estamos llegando al final de esta pequeña entrevista. Más de una vez digo a la persona con la que estoy conversando, ¿cómo querés terminar esta entrevista? ¿Qué querrías decir? ¿Querrías decirle algo a los demás? ¿Querrías hacer una reflexión propia? Lo que vos quieras. En primer lugar, lo que dije antes, o sea, para seguir siendo coherente, esto de decirte gracias de nuevo, porque la verdad es que la charla transcurrió en un contexto de mucha confianza, amorosidad, escucha también presente de tu parte, así que gracias por este rato. Para mí es Y un gusto. ojalá, lo dejo ya como intención, ojalá este ratito de conversación le sea de valor a mucha gente, que escuche algo y diga, ah, me abrió una puerta que no veía. Ojalá sirva para eso, ¿no? Simplemente eso. Otra vez te doy las gracias y también mi deseo es que ojalá en otro momento repitamos una conversación con Fernando Girasol. Con mucho gusto, Quique. Un Bien, placer. ahora seguimos con el lado C, pero ya cortamos la grabación.